Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy buenas a todos. Muchísimas gracias por unirse una vez más al canal. Por ahí traemos el día de hoy un tema bastante interesante, la parte teórica de VPN. Hemos estado jugando por ahí con algunos laboratorios, algunos deployments de los diferentes sabores que podemos encontrar en esta solución. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué traemos para hoy? Bueno, nuestra agenda abarca lo que es una introducción a VPN, características principales. Resolveremos la incógnita del por qué necesitamos VPN, los beneficios que nos trae esta solución, casos de uso particulares, cómo es que funciona VPN, los diferentes tipos de ruta que se generan, algunos modelos de deployment, tres modelos de deployment, y finalmente vamos a hablar a muy grosso modo de un caso de uso bien particular que es el Internet Working entre VPN y Layer 3 VPN. Pues comencemos con la parte introductoria. En la siguiente imagen lo que vemos es el journey de VPN, cómo es que han ido evolucionando las redes, qué protocolos encontramos hoy en día, qué protocolos encontrábamos hace un tiempo. Y básicamente, bueno, pues podemos observar que en la parte del overlay siempre hemos tenido soluciones como, bueno, hablando de redes de proveedores de servicio modernas, ¿no? En la parte del overlay encontramos las soluciones tradicionales de Layer 2 y Layer 3 VPN, como VPLS, VPWS, VPN Before, o sea, para la parte de Layer 3 VPN. Tenemos en la parte del underlay, pues lo que es un IGP. Hablando de Service Provider, pues lo que vamos a encontrar es ya sea OSPF o ISIS en la parte del IGP. Tenemos señalización a través de MPLS. Se ha venido utilizando el DP ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con el correr de los años, pues se ha venido implementando también la solución de Segment Routing, ¿no? Que es otra solución bastante eficaz, ¿vale? Y pues bueno, esto es para la parte de la señalización a través del etiquetado. Por otra parte, también podemos tener túneles de RSVP, ¿vale? Si bien es una solución un tanto legacy, aún la podemos encontrar dentro de muchos proveedores de servicio. El etiquetado a través de BGPLU es un underlay más que nosotros podemos encontrar. En la parte convergente entre el Service Provider y el Data Center, vamos a encontrar VPLS, OTV, en la parte del overlay, en la parte del underlay seguimos encontrando IP a través de los protocolos que ya mencionamos. Vemos también la interconexión a través de capa 2 pura. ¿Qué es lo que encontramos? Pues podemos encontrar por ahí switches, ¿no? Y ya en la parte del data center, usualmente lo que se tenía pues eran soluciones que ofrecían servicios a través de la interconexión de capa 2 y esto traía como consecuencia pues tener Spanning Tree Protocol implementado, ¿no? La segmentación o el multitenancy a través de lo que son VLANs, ¿vale? Entonces, si observamos bien, pues eran soluciones o un número de soluciones bastante grande, ¿no? A que, las que se han venido implementando a través de los años. Y cuando se buscó en la evolución, lo que se buscaba era poder integrar todas estas soluciones y llevar el control plane lo más cerca posible a lo que son los end users, los end hosts, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los data centers, pues las virtual machines, en donde corren los aplicativos que nosotros como usuarios finales utilizamos. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Pues justamente que en el data center, en los data centers, se utilizaba una encapsulación completamente diferente a lo que se tenía en los service providers. Pues con esta evolución a una solución más robusta, una solución que integre todas estas particularidades, que saque lo mejor de cada una de estas soluciones tradicionales, pues se llega a lo que es EVPN.
Entonces, básicamente en EVPN vamos a tener un solo control plane extendido desde la capa de acceso de un service provider hasta la capa del IP del data center. Dentro de del control plane, pues nosotros podemos hacer uso de las extensiones de BGP como una aplicación de ruteo, tal cual, ¿no? Es una aplicación porque trabaja bajo el protocolo de TCP, bajo el modelo de TCP. Entonces vamos a poder seguir implementando Layer 3 VPN a través de VPN v4, VPN v6, Layer 2 a través de las soluciones como EVPN Native, EVPN VPWS e EVPN IRB. Eso para la parte del overlay. Para la parte del underlay, vamos a seguir encontrando lo que es IP, es decir, IGPs, y señalización a través del etiquetado, a través de MPLS. Ya sabemos, podemos utilizar o veremos el IP, veremos segment routing. En la parte del data center en particular, podemos tener algo conocido también como VXLAN, que es una forma diferente también de encapsular el tráfico que corre a través de EVPN. Bueno, y antes de ir más a fondo a lo que es la solución tal cual, recordemos lo siguiente. EVPN se rige bajo el principio de funcionamiento de un switch. Es decir, el switch tiene las tres Fs. La primera es de forward. El forwarding ocurre cuando el switch conoce la dirección MAC destino y envía la frame o la trama a través del puerto correcto, del puerto correspondiente. Tenemos la segunda F. La segunda F es de filter. El filtering tal cual lo que hace es dropear las frames que van destinadas al mismo puerto por donde se originó esa frame o por donde llegó esa frame. Esto pues para evitar loops. Y finalmente tenemos la tercera F que es de flooding y el flooding ocurre cuando el switch no sabe la dirección MAC destino y envía la frame por todos sus puertos, excepto por el puerto por donde recibió esa frame. Es decir, se envía tráfico de tipo broadcast, por ejemplo, un ARP request, a través de todos los puertos, excepto por donde se originó ese ARP request. Entonces, básicamente, EVPN sigue estos tres principios: el forwarding, filter y el flooding. Bien, ahora sí, ¿qué es EVPN? Bueno, EVPN se define como una solución de siguiente generación, es decir, Next Generation Full Service VPN Solution. La utilizamos para interconectar dominios de capa 2, pero también dominios o servicios de capa 3 a través de diferentes segmentos de red, es decir, a través de una red de proveedor de servicio, pero también a través de una red de data center e incluso hay soluciones o redes enterprise que hacen uso de VPN. Lo que hace básicamente es unificar el control plane a través de las extensiones de BGP. ¿Para qué? Pues para transmitir direccionamiento MAC y también direccionamiento IP. Y finalmente lo que hace también es separar el data plane del forwarding plane. En las soluciones tradicionales como VPLS, por ejemplo, no tenemos esta separación. Tal cual el control plane está delegado hacia la IGP. Es decir, si hay una reconvergencia, si algún link se cae, pues nos va a impactar directamente al reaprendizaje de Max. Y esto va a traer como consecuencia, pues, altos niveles de CPU, saturación por algunos momentos, etcétera. Entonces, ¿por qué? Pues porque existe un reflooding de ARP request a través de toda la red para poder repoblar las, las tablas MAC, ¿no? Entonces, algo aquí bien importante es que
Lo que se busca, pues, es tratar de mitigar este tipo de interrupciones, este tipo mm, de impactos en la red a través del control plane con MPBGP, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que, pues, tal cual, BGP es una aplicación de ruteo bastante robusta que ofrece soluciones, pues, muy completas y a través de, pues, de sus bondades, tal cual, nosotros podemos llegar a contener esas disrupciones cuando ocurre tal cual, ¿no? Por ahí algún issue dentro de la parte core de los proveedores de servicio, de los data centers. Entonces, tal cual nos beneficiamos de todas estas particularidades de BGP. Y en el data plane, pues vamos a seguir teniendo MPLS, podemos tener PBB e incluso podemos tener VXLAN como protocolos para encapsular el tráfico. Hablaremos de LIFs, hablaremos de PS o tráfico o equipos de borde. En realidad, el funcionamiento para hablar de manera general de VPN, pues va a ser el mismo, va a ser compartido entre LIFs y PS, ¿vale? Algunos de ustedes estarán familiarizados con LIFs, si son ingenieros pues dedicados a la parte de las soluciones de data center, y para aquellos ingenieros que estén enfocados más en la parte de service provider, a lo mejor les va a sonar más familiar hablar de PS, pero vamos a hablar indistintamente, ¿vale? En cuanto a funcionalidad. Bien, ¿por qué necesitamos EVPN? Bueno, pues algunas de las temáticas o de los issues que aborda esta solución, pues es, por una parte, hacer una comparativa, ¿no? Recordemos que BPLS en su modelo tradicional requiere de un full mesh entre todos los PS o entre todos los LIFs. Necesitamos pues establecer pseudo-wires entre todos y cada uno de los PS para establecer este full mesh, esta malla completa, ¿vale? Y poder transmitir la información de capa 2 de un sitio a otro. Si hablamos a lo mejor de 50, 100 routers, pues no, quizá no represente una tarea tan ardua, pero recordemos que las soluciones de service providers, por ejemplo, principalmente, no tienen nada más 50, 100 routers, tienen cientos, hasta incluso miles de equipos. Entonces, esto pues se convierte en un tema de escalabilidad, ¿vale? Hacer el establecimiento full mesh, mantener la red o hacer troubleshooting se convierte en un problema bastante grande. Por otra parte, pues sabemos que los PEs necesitan aprender las direcciones MAC de otros sitios, de los sitios remotos, no solamente de sus enlaces locales, ¿no? Sino también de lo que vive del otro lado de la nube, del otro lado de la red. Entonces, esto nos lleva a la cuestión siguiente, ¿no? O sea, yo no nada más necesito aprender las MACs locales, sino también las MACs vecinas. Esto se va a transmitir o más bien, se va a traducir como un problema de capacidad en cuanto a hardware. Digo, al final los equipos pues van a estar topados a cierta capacidad en cuanto a memoria, principalmente. Entonces, esto también pues trae un problema de escalabilidad. Tercer punto, pues bueno, los PEs necesitan, o bueno, en la solución tradicional podemos tener dos enlaces, ¿no? Por una parte un enlace activo y otro enlace estándar. Hablando, por ejemplo, de BPLS. Puede un CE tener una conexión hacia un PE, esa conexión va a ser la activa, y otra conexión hacia otro PE, pero esta conexión va a fungir como standby. ¿Qué nos lleva a pensar? Pues que bueno, que la mayoría del tiempo el enlace que permanece como standby, pues permanece prácticamente inutilizado, ¿no? Y al final se está pagando por ese enlace. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Por qué no hacer uso tal cual de él, ¿no? Estoy pagando por algo que prácticamente no utilizo. Ah, bueno, pues en la solución de VPN nos olvidamos de esa parte. Podemos tener escenarios multi-homing en donde implementemos un balanceo de carga para que no nada más se utilice un enlace, sino se mantenga
en uso, se mantengan en uso los N enlaces que yo tenga hacia los diferentes PS. Y por si fuera poco, pues VPLS carece de lo que es un control plane nativo. Ya sabemos que el control plane está a cargo del IGP, pero pues bueno, un IGP no está dedicado tal cual para ofrecer esa robustez, esa solución. Entonces, a diferencia de EVPN, en donde nosotros sabemos que el control plane lo lleva a cabo BGP y con sus diferentes extensiones y bondades de las cuales ya abordamos un poquito, pues puede robustecer la solución. Beneficios que trae consigo EVPN, pues bueno, sabemos que utilizamos las extensiones de BGP para mover direccionamiento MAC de un sitio a otro. Hacemos a través del route type tipo 2, un advertisement, hacemos esta propagación de rutas de direccionamiento MAC, ¿no? De direccionamiento de capa 2. Entonces, funcionamos en la solución de VPN pues, como un switch, o sea, tal cual, se aprenden MACs y se propagan a través de BGP. Se elimina la necesidad justamente de establecer un full mesh entre todos los PEs. Pues ¿por qué? Porque ahora sí podemos hacer uso de BGP. Y recordemos que BGP tiene una particularidad bastante importante hoy en día, o bueno, la ha tenido desde hace mucho tiempo, pero es ampliamente utilizada, ¿no? Estoy hablando del route reflector. Nosotros podemos hacer uso de un route reflector para recibir la información de los diferentes PEs y a su vez propagarla. Yo le mando mi información al route reflector y a su vez, ese route reflector se va a encargar de propagar esa información o de mandársela hacia los otros PEs. Con esto eliminamos la necesidad de que haya un full mesh. Con que yo establezca una sesión de Layer 2 VPN y VPN hacia mi route reflector y le propague las rutas o la información de capa 2, él se va a encargar de mandar toda esa información hacia toda la red. Finalmente, otro punto que ya habíamos tocado, esa separación del control plane con el data plane. No tenemos ahora sí ya todo en un mismo plano, ¿no? Sino existe esa separación. Características principales. Ok, seguiremos teniendo multitenancy, es decir, segmentación de tráfico a través de las diferentes EBIs que configuremos. Es decir, la propagación de rutas va a ir junta a través de los NLRIs que se propaguen con la ayuda de BGP, pero no va a ir revuelta, junta, pero no revuelta. Iremos teniendo esa diferenciación de servicios, esa diferenciación de clientes. Seguiremos teniendo MAC Address Learning, por supuesto. Redundancia y balanceo de carga, ya lo vimos. Y VPN sí introduce esta bondad de poder utilizar los N enlaces que tengamos conectados hacia los diferentes PEs. Tenemos también la funcionalidad de capa 3 a través de algo conocido como IRB, Integrated Routing and Bridging, que no es otra cosa que una interfaz lógica configurada dentro de los PEs, dentro de los libs, y que básicamente esta interfaz pues funge como un default gateway que nos va a poder hacer una interconexión hacia otras subredes e incluso hacia Internet. Ya sabemos la separación del control plane con el data plane. Y otra funcionalidad aquí bien interesante es el Mac Mobility, es decir, puedo yo tener a lo mejor el deployment de ciertas máquinas virtuales en un sitio y hacer el deployment de n número de máquinas virtuales con las mismas características utilizando el mismo default gateway en otro sitio. A lo mejor
yo como proveedor de servicio tengo esa necesidad de hacer ese aprovisionamiento de una misma instancia o de la misma instancia de una máquina virtual determinada que ofrezca diferentes aplicativos o ciertos aplicativos, hacer ese mismo deployment en un sitio completamente distinto, ¿vale? Utilizando las mismas características. ¿Vale? Y bueno, pues por ahí los expertos en EVPN se hacen referencia a la solución como una herramienta tal cual la están viendo aquí, ¿no? En la siguiente imagen. Es una herramienta que engloba diferentes características que son muy robustas y que solventan las necesidades que se tienen en el mercado hoy en día, ¿no? Tenemos EVPN IRB, capa 3, tenemos interconexión de data centers con service providers, tenemos la virtualización, tenemos también la transmisión de video, etcétera, etcétera. Casos de uso de VPN, bueno, pues por una parte, ya sabemos, interconexión de data centers a través de los DCIs. La podemos encontrar obviamente en entornos virtualizados, en entornos cloud, y también la encontraremos en los service provider. Aquí es ampliamente encontrada esta solución, ¿no? Ok, ya hablamos de las características principales, ya definimos qué es VPN. Ahora conozcamos cómo es que funciona tal cual la solución. Primero necesitamos conocer los conceptos básicos. Por una parte tenemos el ES, que se define como Ethernet Segment, el ESI, Ethernet Segment Identifier, tenemos también EBIs y tenemos la MAC Address Table. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Bueno, pues sabemos un Ethernet Segment lo encontraremos cuando tenemos a un CE conectado a dos o más PEs. Entonces se dice que esos PEs están conectados al mismo Ethernet Segment. El Ethernet Segment Identifier o ESI no es otra cosa que un número que va a identificar al Ethernet Segment en particular. En la imagen, por ejemplo, el Ethernet Segment anaranjado está identificado con el número 1. El número 1 es el ESI de ese Ethernet Segment. Por otra parte, también tenemos EBIs. Una EBI tal cual, pues es una instancia de VPN, es decir, una VPN, ¿vale? Una VPN que va a diferenciar el tráfico de un cliente con otro o de un servicio con otro. ¿Podemos tener múltiples EBI? Sí, podemos tener múltiples servicios. Podemos tener múltiples clientes conectados a un mismo PE, sí. Entonces, para eso nos va a servir la EBI, para poder diferenciar ese tráfico. Y bueno, pues la MAC VRF tal cual, es una MAC Address Table dedicada para cada uno de los servicios que nosotros configuremos con EVPN. ¿Cómo funciona el MAC Address Learning? Ya sabemos que EVPN se rige bajo el principio de un switch. Entonces, por una parte, pues vamos a asumir que el CE1 envía un ARP request hacia el PE1, ¿vale? Entonces, el PE1 lo que va a hacer es primeramente aprender la MAC source, y la va a guardar en su MAC Address Table. Y de ahí lo que va a hacer el PE1 es convertir esta MAC Address Table, esta información de capa 2, en información de BGP, es decir, en el route type tipo 2. Todas las MAC address que yo aprenda localmente las voy a convertir a rutas tipo 2 y las voy a propagar a través de BGP hacia mis peers, hacia los otros PEs. O en su defecto hacia el route reflector, y el route reflector se va a encargar de bajar esa información hacia los diferentes PEs. Entonces, una vez que el P1 manda esa información, ese route type tipo 2, dependiendo del rol que tengan los PEs, van a procesarlo de una manera diferente. Vamos a empezar con el PE3 y el PE4. Lo que van a hacer primeramente es actualizar su tabla MAC para ese servicio, para ese ABI. Y en el caso del PE2, por ejemplo,
él va a recibir esta ruta tipo 2, se va a dar cuenta que tiene el mismo ESI. El ESI es compartido con el PE1, o sea, viene tal cual la ruta tagueada con el ESI1. Va a decir, oh, pero pues yo estoy conectado al ESI1. Eso quiere decir que esa ruta yo la aprendo localmente. No tengo necesidad de aprenderla a través de BGP. Yo la tengo directamente conectada. Entonces lo que va a hacer es preferir el pad que tiene directamente conectado hacia el CE, es decir, en este caso el puerto 2. Pero de manera similar, el PE2, como tiene esta información de esta MAC que está aprendiendo de manera local, pues él también va a generar una ruta tipo 2 y también la va a propagar. Es decir, oye, yo también soy parte de este ESI. Aquí va esta ruta tipo 2 con su respectiva información. Bien, después de que el P1 recibe ese ARP request, va a hacer un forwarding a todos sus peers basado en una etiqueta. Esta etiqueta se genera a través del route type tipo 3. Cada uno de los Ps generan su etiqueta y entre ellos pues obtienen esta información para poder forwardear el tráfico boom. En este caso, pues nuestro ARP request. Después de que el P3, por ejemplo, recibe esta información, remueve el header y dice, ok, ¿qué crees que yo soy el designated forwarder para el Ethernet segment que está conectado hacia el CE2? El designated forwarder básicamente es el equipo encargado de forwardear el tráfico boom downstream, es decir, hacia los CEs, hacia los clientes. Entonces, P3 y P4 también comparten el mismo ESI hacia CE2, pero entre P3 y P4, P3 va a ser el designated forwarder y envía ese tráfico hacia abajo, downstream hacia el CE2. ¿Cómo se elige? Bueno, pues es un algoritmo que considera principalmente el número de la EBI. Entonces, corre el algoritmo y con base en el resultado, pues se establece el designated forwarder. Cuando P4 recibe ese tráfico boom para esa EBI en particular, él dice, ¿qué crees que yo no soy el designated forwarder? Entonces, para evitar duplicidad de tráfico boom, yo lo que voy a hacer es dropear ese paquete. Lo voy a descartar. Y finalmente el P2 determina que el paquete viene desde el mismo ESI que él tiene directamente conectado. Entonces también dice, yo no, yo tengo un puerto directamente conectado hacia este CE, entonces yo no necesito reforwardear ese paquete, porque al final voy a crear un loop. Entonces descarta el paquete. De ahí lo que el CE2 pues va a hacer es mandar un ARP reply hacia el P3 y el P3 lo va a mandar de manera unicast hacia el P1. El P1 va a reforwardear esa frame hacia el C1 y finalmente pues C1 va a completar su tabla MAC. Ok, ahora hablaremos de lo que son los tipos de ruta que encontramos en EVPN. EVPN tal cual soporta diferentes tipos de ruta, cada uno tiene su funcionalidad en particular para la solución. Esto es lo que la vuelve bastante robusta, que todo va seccionado, todo va acomodadito, ¿no? Por tipos de ruta. Entonces, primeramente, pues tenemos el route type tipo 1, lo que hace es señalizar el Ethernet segment del cual hemos hablado. Esto pues para permitirle a los PEs que se descubran el uno al otro. Van a mandar un route type tipo 1 todos aquellos PEs que tengan un ESI diferente de 0. Entonces, P1 manda su route type tipo 2, tipo 1, perdón, lo propaga a través de BGP y P2 lo recibe y dice, ah, ¿qué crees? Que yo también comparto este mismo ESI. Entonces somos peers. Esto pues va a facilitar el multi-homing o el dual home. Por otra parte, tenemos las rutas tipo 2 y es donde vamos a encontrar la información tanto de MAC como de IP. Y vamos a encontrar el advertisement de información de capa 2, pero también información de capa 3. La ruta tipo 3 ya sabemos que es la destinada para generar una etiqueta y que los PEs puedan o sepan cómo enviar el tráfico boom, con qué etiqueta enviarlo. Entonces yo PE1 le digo a mis peers, para enviar tráfico boom, utilicen tráfico boom hacia mí, utilicen esta etiqueta. Entonces esa información llega a los otros peers, a los otros PEs, tipos de borde, libs,
y cuando tengan la necesidad de enviar ese tráfico, boom, pues van a etiquetar el tráfico. La ruta tipo 4 eh, igual hace referencia a o trabaja en conjunto con la ruta tipo 1, ¿no? Permite que, pues tal cual, los Ps que comparten el mismo ESI se descubran el uno al otro, pero aquí es donde esta ruta les ayuda a los Ps a que puedan establecer quién va a ser el designated forwarder en ese ESI en particular. Y la ruta tipo 5, pues va a ser la que nos va a permitir propagar información de capa 3, ¿vale? Prefijos capa 3. Por ahí a lo mejor en interconexiones, en Internet Working entre Layer 3 VPN y AVPN, si queremos propagar información, subredes o segmentos de un sitio a otro, podemos hacer uso de, o sea, hace uso más bien de las rutas tipo 5. Esta información de capa 3 que viaja del sitio A al sitio B se va a ver reflejada como una ruta tipo 5 en el sitio remoto. Los modelos de deployment que vamos a encontrar dentro de EVPN, primero encontraremos EVPN Native, que es homólogo a VPLS, ¿vale? En la solución tradicional de VPLS, tal cual es un many-to-many, o de manera estándar lo vamos a conocer como ELAN, ¿vale? Es el many-to-many, en donde establecemos ese full mesh, esa extensión de información de capa 2, información de MAC addresses, propagada de un sitio a otro. Es básicamente su funcionalidad. Homólogo a ELAN, en donde encontramos un many-to-many, podemos hacer un full mesh de sitios a través de pues, la propagación de MAC addresses. Por otra parte, tenemos el modelo EVPN VPWS. Es utilizado para proveer servicios punto a punto. Es similar a lo que es E-Line, ¿vale? ¿Qué nos ofrece? Pues nos ofrece escalabilidad, flexibilidad, pero básicamente es eso, es un pseudo-wire entre PS, ¿vale? Punto a punto. Es un cable tal cual. Y también encontraremos EVPN IRB, que, pues bueno, básicamente aquí lo que nos ofrece este modelo es una interconexión a nivel capa 2, pero también a nivel capa 3, entre diferentes subredes o entre la misma red, ¿vale? Nos ofrece esa particularidad. Nos puede ofrecer incluso conexión a Internet en sitios que lo requieran. Entonces, no es otra cosa que un default gateway, una interfaz lógica configurada en los PS, en los routers de borde o en los LIPs, ¿vale? Y nos va a ayudar a salir de nuestra red, interconectarnos con otra subred, con otro segmento. Vale, pues hablemos de VPN Native. Ya sabemos que es el homólogo a ELAN, pero pues con las bondades, con las particularidades que ya hemos hablado de EVPN, ¿vale? Con esa robustez que ofrece la solución. El modo de funcionamiento, pues básicamente es aprendo una MAC a través de un PE y la propago, la convierto a una ruta tipo 2 y la propago a mis otros peers, ya sea directamente o a través de un route reflector. Entonces los otros peers pues van a actualizar sus tablas de sus MAC address table con esta MAC, ¿vale? Y es así como van alimentando su información de capa 2 a través de esa propagación de rutas tipo 2 que se lleva a cabo con la extensión de BGP, las extensiones de BGP. Tenemos tres modelos básicamente en este tipo de solución. Por una parte tenemos el single home, es decir, un CE directamente conectado a un solo PE. CE1 a PE1, a lo mejor otro CE2 a este mismo PE, ¿vale? Algo aquí que debemos de notar es que el ESI en escenario single home siempre va a ser nulo, siempre va a ser cero. Es decir, route types tipo 1 y tipo 4 no van a existir, no hay necesidad. En el segundo escenario, pues, encontramos un dual home o lactive,
Y esto es cuando un CE está conectado a dos o más PEs a través de una misma interfaz lógica, como puede ser un port channel o un bundle ether. Ok. Y como tercer escenario, podemos también encontrar un dual home, pero un single active. En el segundo escenario, en el all active, todos los Ps pueden estar activamente forwardeando. Puede haber aquí un balanceo tal cual de carga, ¿no? Y en el caso del Dual Home Single Active, únicamente vamos a tener un PE forwardeando, ¿vale? Por servicio, podemos tenerlo forwardeando por servicio, pero la diferencia aquí es que mi CE va a estar conectado, sí, a dos o más PEs, pero a través de diferentes interfaces. A lo mejor puedo utilizar el port channel 1 hacia el PE1 y el port channel 2 hacia el PE2. Tanto en el segundo como en el tercer escenario, vamos a tener un ESI diferente de cero. Es decir, aquí no va a ser nulo, aquí sí vamos a tener un número que no sea cero. ¿Vale? Aquí sí va a haber, sí va a existir rutas tipo 1 y tipo 4. Los prerequisitos para poder nosotros implementar VPN básicamente es tener un protocolo de señalización. Podemos utilizar el IP, podemos utilizar segment routing. En el caso del data center, podemos utilizar VXLAN como protocolo de encapsulamiento. Debemos tener una IGP para la parte IP. Obviamente, pues una interfaz que vaya hacia el core, que vaya hacia los routers PES y una interfaz de señalización. Usualmente utilizamos la interface loop, una interface loopback, ¿no? Para poder identificar a mis diferentes Ps, a mis diferentes lips, a mis diferentes next hubs. La configuración para el single home, tal cual, pues por una parte hacemos, metemos un attachment circuit dentro de un bridge domain. Recordemos que este es un multipoint to multipoint. Entonces dentro del bridge domain metemos el attachment circuit. A su vez configuramos una EVI bajo la jerarquía de VPN. Y esta EVI también la vamos a meter dentro de nuestro bridge domain. La vamos a integrar ahí. Algo aquí importante, el uso del comando advertiseMac para poder propagar o más bien para poder convertir las MAC addresses en rutas tipo 2 y así pues, poderlas propagar hacia mis peers, hacia los otros lados de la red, utilizando BGP. Y finalmente tenemos la configuración de BGP es bastante sencilla. Necesitamos habilitar el Address Family Layer 2 VPN y VPN de manera global. Y dentro de mi vecino, dentro de mi neighbor, voy a habilitar esta misma Address Family. Mm, la forma de configurarlo en Exi es un tanto diferente. Lo anterior pues fue para Exar, ¿no? Pero para Exi sí es un poquito distinto, pero igual es relativamente sencilla. Por una parte, pues tenemos nuestro attachment circuit a través de una service instance, ¿vale? En donde vamos a meter el encapsulamiento y un rewrite. Siempre va a ir con un rewrite, ¿vale? A nivel Layer 2 VPN y VPN definimos un router ID y el replication type ingress tal cual lo que hace es todo lo que entre por el attachment circuit, forwardealo. Llámese tráfico unicast, tráfico multicast, tráfico broadcast, envíalo. Reforwardéalo hacia tus peers, hacia el core, hacia el otro lado de la red. Debemos definir pues una EVPN instance. En el ejemplo que tenemos aquí es la EVPN 1. Le metemos el VLAN based para el caso de EVPN native y aquí reforzamos replication type ingress. ¿Vale? No es necesario, si nosotros lo hacemos de manera global, en realidad pues va a tomar eh, el global, pero si lo volvemos a meter aquí, pues eh, sería configuración un poquito redundante, ¿vale? Pero no pasa nada. Dentro de nuestro bridge domain, pues vamos a meter a los miembros del bridge domain. Por una parte, necesitamos meter nuestro attachment circuit. Por aquí está un poquito desacomodada la configuración, pero básicamente es meter mi miembro 1, que es Gigabit 1 sobre la Service Instance 1, que fue la que configuramos acá arriba.
Y a su vez también yo necesito integrar mi instancia de EVPN, es decir, mi EVI, que fue la 1 y es la que configuré aquí arriba. Finalmente, pues dentro del proceso de BGP, yo necesito irme a la address family de Layer 2 VPN y VPN y darle el activar a mi neighbor, ¿sí? Meter el send community vote para hacer la propagación principalmente de route targets como comunidades extendidas y dependiendo el caso, nosotros deberíamos poner un next hub self o no. Va a depender por ahí del tipo de deployment que tengamos, de nuestro diseño tal cual, ¿no? Para el escenario dual home, la diferencia aquí, pues sí es notable. Por una parte, nosotros tenemos que entrar al proceso de EVPN y meter nuestro interfaz bundle que va a ir conectada hacia el C. Ejemplo aquí, bundle Ether 1. Y dentro del bundle Ether 1 yo necesito configurar por una parte mi identificador, es decir, mi ESI, que es este numerote que ven acá, es de 9, son 9 bytes. Y si yo meto el load balancing single active, pues, caeré dentro del escenario de single active. Si no se lo pongo, el escenario que yo estoy configurando, yo estaría configurando, pues es el de all active, ¿no? Aquí algunas best practices, la supresión de flaps, pero bueno, esa es más una configuración opcional. Verificación, bueno, pues tenemos estos comanditos, ahí los dejo como referencia. Los tengo segmentados pues para checar lo que es el signaling, el data plane, checar el control plane, checar el ESI, la información del ESI. Ahí se las dejo como futura referencia. Para la parte del XI cambian los comandos. También aquí está acomodado por planos, ¿no? Nos va a ayudar, nos va a ayudar para el signaling, el primero, segundo, el segundo set de comandos nos va a ayudar a revisar el data plane y el tercer set de comandos nos va a ayudar a revisar el control. Segundo sabor, segundo modelo de deployment que tenemos es EVPN BPWS. Aquí esta es una solución tipo point to point, tal cual. Es una solución que se caracteriza por tener igual, pues la definición de una EVI, pero también por otra parte, aquí no existe el MAC lookup, es decir, el forwardeo de tráfico que entra por el attachment circuit va a ser casi transparente de un punto a otro, o sea, inmediato de un punto a otro. No hay un MAC address lookup, porque al final, tal cual, yo lo que tengo aquí es un cable de un punto a otro, no necesito yo tener un MAC address. Todo lo que entra por aquí lo voy a mandar por este cablecito y va a llegar hacia el otro lado. Es la característica principal de un BPWS. ¿Vale? Esa es la manera pues gráficamente lo podemos ver así. ¿Vale? Necesitamos una EVI, necesitamos un attachment circuit, necesitamos definir lo que es el identificador tanto target como source. Veremos por ahí ejemplitos en el canal de EVPN BPWS, no se preocupen. Ok, dentro de estos escenarios podemos encontrar algo conocido como el control word. ¿Qué es lo que puede pasar? Que bueno, hubo un tiempo en el que ciertos dispositivos tenían como MAC addresses números que empezaban ya sea con 0x4 o 0x6. Esto traía como consecuencia que los routers core lo identificaran tal cual como un paquete que tenía que ser o un tráfico que tenía que llevar un tratamiento de load balancing.
Esto traía como consecuencia que, bueno, ciertos paquetes que entraban por cierta interfaz fueran mandados por un path distinto y cuando llegaba otro paquete destinado hacia la misma, hacia el mismo parent, fuera mandado por otro path completamente distinto. El impacto que esto traía consigo, pues era, en el caso de aplicativos, a lo mejor se traducía en retardos. ¿Por qué? Pues porque los paquetes llegaban en desorden, tal cual. Entonces, esto era un comportamiento esperado porque pues al final se hace un balanceo, balanceo, pero no deseado. Lo que se hizo pues fue implementar el control word y el control word es una capita adicional que viene después, inmediatamente después de la label, ¿vale? Y le agrega ciertos bytes para que los routers core no se confundan y no intenten hacer un load balancing de paquetes que no necesitan load balancing. Esta fue la manera de solventar ese, ese issue, ¿no? Esa problemática que se tiene. En escenarios en donde encontremos control word, si yo señalizo control word de un lado, necesito también señalizarlo del otro. Si no, no va a levantar el pseudoware. Importante aquí considerar, si yo implemento control word, necesito tenerlo configurado en ambos extremos, ¿vale? El modo de configurarlo, pues es también bien sencillito. Tengo mi attachment circuit, de ahí me voy a layer 2 VPN, configuro Xconnect y dentro del Xconnect configuro mi point to point. Aquí en el point to point voy a meter mi attachment circuit, es decir, la interfaz que va directamente conectada ya sea al CE, a las máquinas virtuales, a los clientes finales, ¿no? Y por otra parte, yo voy a definir mi vecindad, mi pseudowire tal cual, ¿no? Defino mi EBI, el número de mi EBI, le defino un target y un source. Del otro lado tendría que ser al revés. El target tendría que ser este numerito de acá y el source tendría que ser este numerito de acá. Levanto mi vecindad de Layer 2 VPN y VPN, ¿vale? Ya sea hacia Mirror Reflector o hacia el PM. Entonces, esto es independiente porque esto es tal cual es el control plane. Y dentro de EVPN de manera opcional, dependiendo del escenario que yo tenga, pues necesitaría definir si es un escenario multi-homing, un escenario dual home, pues definir el Ethernet Segment Identifier para la interfaz que va conectada hacia el CE. Pero bueno, esto es de manera opcional y va a depender tal cual de la arquitectura que tengamos, tal cual de nuestro deployment, ¿no? De nuestro diseño. La forma de configurarlo en XC, cual es relativamente sencilla. Tenemos nuestra interfaz física. Dentro de la interfaz física definimos una service instance, ¿vale? De aquí nos vamos a la parte de la definición del pseudowire. Aquí diferencia es que va tagueado como point to point. EVPN instance, el número de la instancia, point to point. VPWS, hacemos referencia que es tal cual un punto a punto. El contexto, le metemos un nombre y de igual manera definimos para la parte del pseudowire, la parte del cablecito, definimos un identificador target y un identificador source, que tiene que ir opuesto del otro lado. Lo que yo tengo aquí como target va a ser mi source y lo que tengo como source va a ser mi target. Integro el miembro de... integro mi attachment circuit, básicamente es eso, y defino mi sección de BGP. Activo mi vecino dentro del address family, layer 2 VPN y VPN. Formas de verificarlo en XR, principalmente pues checamos las labels, checamos si tal cual el Xconnect está levantado, no levantado, si a lo mejor levantó el segmento 1 pero el segmento 2 no, o viceversa, pues podemos utilizar este par de comanditos. Hay más, sí, pero
este par de comandos nos pueden ayudar como futura referencia, ¿vale? Y en el caso de Exips, aquí también se los dejo separadito por planos, ¿vale? Aquí igual para que lo consideren. Tenemos el tercer modelo de deployment, que es EVPN IRB. Ya sabemos que, pues bueno, es un modelo que nos permite interconectar segmentos distintos o hacer routing entre el mismo segmento, dentro del mismo segmento, pero probablemente hacia sitios distintos, ¿sale? Entonces es un feature en donde nosotros configuramos lo que es una IP address, un default gateway, a través de una interfaz lógica. En el caso de XAR se conoce como VBI, en el caso de XI es una VDI, ¿vale? Pero sí, al final es una interfaz capa 3, una interfaz lógica capa 3 que va a fungir como un default gateway para determinado servicio. ¿Sí? Nos permite el intersubnet forwarding, como dice por aquí la imagen, ¿no? Interconectar una red con otra, un sitio con otro, a través de capa 3. E incluso nos permite, por ejemplo, ofrecer servicios de Internet. Ofrecer servicios de Internet. Voy a apagar por aquí un poquito la cámara para que se vea. Servicios de Internet a determinados clientes. ¿Va? A determinadas, pueden ser máquinas virtuales. Entonces, podemos hacer uso de IRB para poder rutear, poder sacar a Internet ciertas máquinas virtuales, ciertos eh, CEs, etcétera. Igual, pues aquí va a depender mucho del deployment, del diseño que nosotros tengamos, de la necesidad principalmente, ¿no? Bueno, continuamos con, esto es a grosso modo de lo que hemos hablado. El envío de paquetes entre subredes a través de una interfaz VDI para el caso de XAR, VDI para el caso de XI. ¿Se puede configurar en la BRF global? Sí. Por ahí hay comandos, un comando específico para poder llevar a cabo esto, pero usualmente lo que hacemos es configurarlo a nivel BRF por cada servicio. O sea, cada servicio, cada BRF puede tener su VBI distinta. Al final, pues lo que hacemos es, o a lo que llegamos, es el forwardeo de paquetes de un sitio a otro. Prerequisito ya sabemos, tener IGP, tener protocolo de señalización y nuestra interfaz de transporte, así como nuestra interfaz que va hacia el core. Aquí lo que necesitaríamos también es hacer uso de una BRF para poder importar y exportar route targets, propagar esta información a través de la solución tradicional que es el VPN-v4 o VPN-v6, a través de la diferenciación de servicios utilizando BRFs, ¿vale? Y en conjunto, pues con la solución de VPN podemos lograr esa interconexión, ¿no? Tenemos también pues lo que es el attachment circuit, ya sabemos, la interfaz que va conectada hacia los clientes. Y algo aquí importante, pues este es el modo de configurar la VBI en iOS XR. En nuestro ejemplo tenemos la VBI y la metemos a la BRF, le configuramos su IP, le configuramos su MAC. Y algo aquí importante, pues es configurar el host routing. Este comando lo que va a hacer es permitirnos convertir esta información de capa 2 y de capa 3 en ruta tipo 2, en una ruta tipo 2. Entonces, para el caso, vamos a verlo más adelantito, el caso del Anycast Gateway, tengan esto en cuenta. Vamos a configurar una misma IP y una misma MAC en todos los dispositivos que queramos utilizar como default gateway, como Anycast Gateway, para determinado servicio.
es decir, la capa 2 y la capa 3, va a ser compartida entre los NPS o NLIBs, en donde necesitemos implementar IRB. De igual manera, pues aquí sí necesitamos habilitar el address family de VPN-V4, puesto que vamos a hacer uso de una BRF y la propagación de route targets de Layer 3 VPN. Y a su vez también habilitar el address family Layer 2 VPN y VPN. O sea, es una solución en conjunto. VPN IRB es una solución en conjunto entre VPN-V4 e EVPN. Establecemos nuestra vecindad y dentro de la vecindad vamos a habilitar estas mismas address family. VPN-V4, Layer 2 VPN y VPN. ¿Vale? Perfecto. Dentro de lo que es EVPN, vamos a configurar nuestra EVI, perdón, y bajo la EVI configuramos lo que es BGP y sus route targets, tanto import como export. Tienen que ser los mismos route targets que yo configuro aquí con los que yo configuro a nivel BRF. La respuesta es no, no es necesario. Pueden ser distintos, ¿vale? Por ahí vamos a ver eh, que al momento de implementar IRB se van a generar dos etiquetas distintas, first and second label. La primera es la label que hace referencia al forwardeo de paquetes a través de EVI, o sea, capa 2, puramente capa 2. Y la segunda label es aquella que se va a utilizar para hacer el forwardeo entre PS, ¿vale? Utilizando la información de BRF, entonces, o la información de Layer 3 VPN. Para hacer el forwardeo de paquetes entre PS, ¿vale? A lo mejor una subred con otra a través de IRB entre los diferentes PS, utilizamos la second label, es decir, los route targets que generemos a través de la definición de BRF, que es lo que tenemos por aquí, estos route targets. Y si queremos, y si nuestro forwardeo es únicamente capa 2, vamos a utilizar la primer label y vamos a utilizar los route targets de la EVI, de EVPN. Con advertise, pues ya sabemos que es un comandito que nos va a ayudar a convertir las MAC addresses que aprendamos localmente a rutas tipo 2 y poder propagarlas. Un comando también importante. Necesitamos pues también la configuración o dónde integrar todo, ¿no? O sea, todo esto que estamos configurando, donde lo integramos, pues en un Layer 2 VPN, específicamente en un bridge domain, que tal cual pues es un switch, ¿no? Vamos a meter un switch virtual. Vamos a meter lo que es el attachment circuit y también vamos a incluir o a integrar la BBI que configuremos como Anycast Gateway o como IRB. Configuramos lo que es el Split Horizon Group Core. Esto es para poder gestionar la propagación de tráfico boom entre los diferentes sitios. Y finalmente incluimos lo que es la EBI para este servicio. Para el caso de iOS XE, ¿vale? Tenemos por aquí un ejemplito en donde configuramos nuestro attachment circuit a través de una service instance dentro de nuestra interfaz física. La configuración base de Layer 2 VPN y VPN. Ya explicamos para qué sirve el Replication Type Ingress, su identificador, utilizando la loopback 0 en este caso. Definición de nuestra service instance y a nivel bridge domain vamos a incluir tanto el attachment circuit, ¿vale? Como la EVI. Y también necesitamos definir nuestra BRF aquí, ¿vale? La manera o la sintaxis para definirla es un tanto distinta, un poquito distinta, pero al final, bueno, ahí también lo dejo como referencia.
En el caso de iOS XE necesitamos meter el stitching, ¿vale? Este comandito al final de la definición del route target. Habilitamos el address family, layer to VPN y VPN. Activamos nuestra vecindad, nuestro vecino más bien. Configuramos nuestra BRF a nivel BGP para redistribuir lo que necesitemos redistribuir, dependiendo igual del diseño. Puede ser una ruta estática. Lo directamente conectado, pues va a ser forzoso. ¿Por qué? Pues porque la VDI es una interfaz lógica que está directamente conectada. Entonces queremos propagar esta información, ¿vale? De capa 2, capa 3. Necesitamos redistribuirla a través de BGP para que llegue a nuestros peers a través de Layer 3 VPN, ¿no? Entonces, este es un ejemplito sencillo, pero pues múltiples variaciones puede haber o variaciones puede haber, sí, dependiendo del diseño. Recordemos que todo cae sobre el diseño. No hay nada escrito en piedra, entonces dependiendo lo que solvente nuestra necesidad en determinado momento. Ok, ya sabemos que una de las cosas más importantes de VPN pues, es la integración de la capa 2 con la capa 3. Usualmente cuando configuramos lo que es eh, Distributed Anycast, IRB, es decir, un mismo gateway, una misma información de capa 2 y capa 3 compartida entre los diferentes leaves o ES. Lo, o sea, tal cual, o sea, se configura usualmente en lo que son los leaves o los PS. Cuando hay cuando existe esta necesidad de la solución de Distributed Anycast Gateway, ¿vale? ¿Qué nos trae como consecuencia? Que tengamos tal cual un modelo en donde no necesitemos subir hasta la capa de los DCIs para poder hacer un forwardeo del tráfico o llevar la información de un sitio a otro. Basta con que suba a la capa de leaves y ellos mismos van a tomar la decisión, ¿no? Con base en la información que ellos tengan en su base de datos, en su MAC address table. Si es dentro del mismo segmento, lo que van a hacer es un breaching, tal cual como un switch. Pero si necesitan propagar esa información a otra subred, van a hacer un routing, ¿vale? A través del IRB. Este es el modelo, el de la izquierda, en donde tenemos el routing distribuido. Por otra parte, pues también podemos tener, bueno, una de las bondades que nos otorga este despliegue es que tenemos grandes posibilidades de poder escalar de manera horizontal conforme las necesidades vayan creciendo en nuestra red. Mientras que del lado derecho tenemos un modelo centralizado, en donde esta particularidad de la escalabilidad o este beneficio de la escalabilidad se ve amenazado, ¿no? Tal cual. O sea, sí se complica. Yo creo que esa es la palabra correcta. Se complica. ¿Por qué? Pues porque todo el routing recae en uno o dos equipos. O sea, todo el routing, todo el tráfico tiene que subir hasta los DCIs y de ahí volver a bajar o propagarse hacia el destino. Entonces, esto trae como consecuencia pues, que tengamos por ahí limitantes de escalabilidad. Repito, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues en realidad va a depender del diseño de la necesidad que se tenga. Y pues reforzamos la parte del Anycast Gateway, en donde sabemos que pues, es una VBI que se configura en los leaves, PS, trabajan bajo el modelo de Active Forwarding, a diferencia de los modelos tradicionales en donde teníamos un enlace activo, otro standby. Aquí podemos tener los dos enlaces forwardeando de forma activa y continua, utilizando un default gateway con la ayuda de una VBI. Entonces, aquí la premisa
o el requisito es que configuremos información de capa 3, es decir, la IP, la misma IP y la misma MAC en todos nuestros leaves, ¿vale? Que van a fungir como default gateway. Esta es otra manera de verlo, donde los hosts pues tienen un IRB diferente dependiendo del segmento en donde vivan, ¿sale? Y podemos lograr que haya comunicación entre estos dos segmentos distintos a través de esta IRB, de nuestra VBI. Manera de configurarlo pues es la siguiente. Por una parte pues tenemos nuestra BRF, tenemos ya la definición que previamente vimos de la VBI, el host routing. Aquí, por ejemplo, sabemos que es un comando importantísimo para poder convertir esta información de capa 3 y de capa 2 a una ruta tipo 2, como dice por acá. Manera de verlo, pues por aquí si checamos el detalle, si le hacemos un zoom a la ruta que se genera, lo vamos a ver así. Esta es una ruta tipo 2 que vamos a ver a nivel control plane, es decir, a nivel BGP. Y si le hacemos zoom a la ruta, de entrada vamos a tener su identificador, ruta tipo 2, ¿vale? La MAC que estamos propagando y la IP. Esta es la información de una IRB, de una interface VBI, por ejemplo. Tenemos nuestra etiqueta. Sabemos que la second label es la que se genera a través de la configuración de la BRF. Y con ayuda de esta etiqueta vamos a poder hacer el forwardeo de tráfico de un punto A a un punto B. Por otra parte, pues también vamos a observar aquí nuestros route targets. Tenemos dos sets de route targets. Sabemos que por una parte tenemos los de EBI, los de la EBI, pero también los de la EBI o Bridge Domain, así se le conoce. También por otra parte tenemos los route targets de la BRF, de Layer 3 VPN. Esta es la manera en la que los vamos a poder identificar y observar, checando el detalle de la ruta tal cual. ¿Vale? Aquí otra forma de verlo dentro de la señalización de la EBI, al menos para iOS XR, pues es así. EVPN EBI MAC, vamos a ver la información MAC, es decir, la de capa 2, y también la información de capa 3, nos va a decir quién es nuestro next hop para alcanzar este destino y la label que vamos a utilizar. Esta label que estamos viendo aquí es la que utilizamos para hacer un bridging, ¿vale? Eh, el bridging, es decir, hasta capa 2, el forwardeo en capa 2. Y si hacemos el forwardeo en capa 3, vamos a utilizar, ya sabemos que la label de la BRF o de Layer 3 VPN. Pero esta es una manera también de hacerle zoom a esta ruta tal cual. Y ya finalmente tenemos el caso de uso bien particular, que es un Internet Working entre lo que es Layer 3 VPN e EVPN. Hay casos particulares en donde necesitamos interconectar un data center en un sitio 1 con un data center en un sitio 2 a través de la red del proveedor de servicio. Lo que utilizamos es aquí, lo que utilizamos aquí es un DCI, es un equipo de borde que interconecta precisamente el data center con el service provider. Y a su vez, nosotros, bueno, tal cual nos conectamos a un PE, ¿vale? A través de los DCIs y propagamos la información que vengamos generando desde los leaves. Recordemos que la intención de VPN es llegar, extender el control plane lo más cercano a los hosts, lo más cercano a las virtual machines, ¿vale? Entonces, toda esta información que generamos en una capa, en la capa del data center, la propagamos a otro data center a través de Layer 3 VPN, VPN-V4, en la red del proveedor de servicio. ¿Cómo hacemos esto? Definimos nuestros route targets,
Y en los DCIs vamos a importar y exportar esta información, estos route targets, es decir, de lo que viene de EVPN en el data center. Y a estos route targets les vamos a agregar la palabra stitch. A su vez, configuramos otro par de route targets en el mismo DCI. Y este par de route targets van a ser los encargados de propagar la información de Layer 3, de importar y exportar la información de Layer 3 VPN. Y aquí es donde viene el truco, el stitching, ¿no? O sea, el pegado tal cual. Entonces, en el PE únicamente vamos a tener nuestros route targets de Layer 3 VPN. Es decir, en los extremos, extremo del data center, los route targets de VPN. Y en el extremo del service provider, los route targets de Layer 3 VPN. Y en medio, en el que interconecta ambos dominios, vamos a configurar los dos sets de route targets. Pero al route target del EVPN le vamos a agregar la palabra stitch, tanto al import como al export. Pero no los haya revuelto, eso fue una manera más de explicar el funcionamiento. Vamos a ver un poquito más detalle de esto. Entonces, yo en el DCI lo que voy a hacer es irme a mi proceso de BGP y dentro del address family layer to VPN y VPN le voy a decir import stitching pre-originate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que, bueno, los route targets que vengan, el route target tal cual que viene de VPN, del data center, lo voy a reoriginar como una ruta VPN before, utilizando los route targets de Layer 3 VPN. Es decir, en nuestro ejemplo, route target 1010, le voy a hacer un stitching y lo voy a reoriginar como un route target tipo Layer 3 VPN before que utilizo en la red de mi service provider. Me voy a mi vecino de VPN before y dentro del address family de VPN before, yo le digo, esto que reoriginaste, propágalo. Propágalo en el core, propágalo a los peers, a los otros PS. Y yo necesito hacer el proceso inverso. Cuando viene esa propagación de VPN before y la quiero bajar hacia mi data center, yo necesito reoriginar esa información, ¿vale? De VPN before, la reorigino y la vuelvo o la reconvierto a los route targets de EVPN, ¿vale? Y bajo la información hacia mi data center. VPN before route target 110, 110, reorigínalo, ¿vale? Reorigínalo como un route target 1010, que es el de EVPN, y por acá le digo lo que reorigines, lo que pases de VPN before a EVPN, adviértelo a tus peers hacia el data center, adviértelo hacia los leaves. Baja esa información, ¿no? Esta es la manera en la que se implementa el Internet Working entre EVPN y VPN before. Son escenarios muy comunes, o sea, en realidad son muy comunes. Bueno, pues si tienen por ahí alguna duda, algún comentario, pues déjenmelo por ahí en la cajita y con gusto les estaré apoyando. No me queda otra más que agradecerles por estar por acá, por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.